Los elementos más buenos de Genshin Impact. Muy buenas queridos panas, muy buenas amigos míos, ¿cómo se encuentran? ¿Todo excelente? Bueno, la cosa es que hoy el video va de los elementos de Genshin. Explicaré más o menos los elementos de Genshin, no hay mucho que explicar, pero ahora mismo les diré que esto será un top, pues son 7 elementos, pues será un top 7 de cuáles son los mejores elementos. Hay unos que son más superiores que otros en cuanto a utilidad, poder y funcionalidad, así que vamos a ver cuáles están por encima de otros, aunque he de decir que todos son muy buenos en sus respectivos campos, pero hay algunos que destacan pues sí, porque son mucho más útiles que otros. Sin más que decir, vamos a darle y espero que les guste el video. En último lugar tendría que estar el elemento de Geo. Geo, que es un elemento que, pues sí, es una especie de elemento que es como la roca, que sobre todo funciona nada más siendo siendo cristalizados, quiero decir. En plan, tú usas un elemento de otro tipo junto a Geo, se van a generar una especie de cristalizados, una especie de escudos, mini escudos que son bastante buenos, o sea, como defensivamente el Geo siempre, destaca mucho, siempre ha destacado un montón. La cosa con el Geo es que está en último lugar, igual no tienes muy buenas reacciones con el Geo, o sea, bueno, a ver, está Navia y luego futuramente vendrá Xilonen, que parece ser que van a usar muy bien, que Xilonen parece ser que va a usar muy bien el tema de los diferentes elementales, o sea, diferentes elementos con el Geo, ya que va a aprovechar muchos otros elementos, pero generalmente desde el inicio del juego hasta ahora, por ejemplo, no ha servido tanto el Geo, o sea, ha sido un elemento que ha sido relegado sobre todo a ser usado en mono Geos, o sea, solo equipos de todo Geos, tanto en DPS como Noel, Itto o, bueno, Navia, pero Navia solo ocupas un solo Geo, solo puedes ocupar solo un solo Geo, y así, pero sí, o sea, necesitas sí o sí de otro Geo para generar cristalizados. Geo, un muy buen elemento, sobre todo si quieres llevarlo a DPS, o sea, a mono Geos, en plan Itto o Noel, con Goro y un Albedo, puede ser un buen equipo, o Chiori C1 si la tienes también. Veremos si en el futuro Xilonen mejora el Geo, pero sería solo ella, o sea, ella estaría carreando junto con Navia también, podrían estar carreando el Geo, pero seguirá siendo un elemento muy poco usado, sobre todo por la falta de más variedad en el Geo. Y ahora tendríamos al elemento de Crio, un elemento que ha sido bastante fuerte hace tiempo, desde que, o sea, cuando llegó a Yaka era un elemento muy usado, muy fuerte, sobre todo por el Permafrost, que de hecho por eso es lo que está aquí. O sea, lo que pasa con el Crio es que le falta también muchas sinergias, le falta ser usado mejor en otros equipos, ya que el Permafrost es donde destaca. También están los vaporizados y también el torbellino con el Anemo, pero tampoco destaca un montón. También está con el Electro, pero con el Electro te da nada más, te aumenta el daño físico y nadie usa físicos hoy en día. No es un mal elemento si lo usas obviamente en el Permafrost, pero es que claro, la falta de variedad de Crio hace que no se quede tan tenido en cuenta el Crio. Sí que puede servirte en, yo que sé, por ejemplo, el Abismo, en la en la parte defensiva o en el Teatro Fantasía, en la parte defensiva donde congelas a los enemigos pequeños y pues no pueden atacar tu monolito y tú que ya sales ileso. Pero al final de cuentas un elemento muy poco usado. La que carría este elemento es Ayaka obviamente, pero luego está Wriothesley, pero tampoco hace tanto daño y tampoco es la gran cosa. Pero bueno, una buena opción para el Permafrost. Y vamos con el siguiente. En este lugar se me complicó un poco poner a alguno de los dos elementos que tenía en mente, que era el Pyro y el Electro, entonces al final me decanté por colocar al Pyro en este lugar. Pyro, un elemento que ha estado desde el inicio del juego, obviamente, con Klee y con Diluc, y bueno, con Bennett, Xianglin. Lo que pasa con el Pyro es que tiene una buena sinergia en el vaporizado, es muy fuerte en el vaporizados, y también en el quemaduras o crepitars, pero fuera de eso tampoco destaca mucho ni en el derretidos ni tampoco en general en los cristalizados. Puede ser si es Bennett, pero tampoco. Con los torbellinos también podría destacar, pero prefieres más usar un hidro combinado con el Anemo que un Pyro combinado con el Anemo, porque la mayoría de los personajes de Pyro son DPS, o sea, hay muy pocos soportes de Pyro. Ahí tenemos el caso solamente de Bennett, tal vez una Xiangli, pero Xiangli es más DPS, tira más a DPS, o sea,
hay muy pocos supports de Pyro. Pero bueno, la falta de variedad del Pyro hace también que esté muy atrás. No es un elemento olvidado, o sea, hay personajes muy buenos de Pyro que son DPS, o sea, la mayoría de la gente usa el Pyro como su principal DPS, tanto con Arlecchino, Hu-Tao, Klee, Gaming, Diluc, demasiados en verdad. Pero bueno, está bastante bien, tanto el Electro como el Pyro podrían estar en estos lugares sin ningún problema. Pero es que el Electro está arriba por una simple sinergia. Y tendremos el Electro aquí en este puesto, ya que el Electro es bastante bueno, o sea, tiene una sinergia muy fuerte, como ya dije antes, que sería el Hyper Bloom o el Acelerados también. El tema con el Electro es que como tienes el Hyper Bloom, donde tú, por ejemplo, con una cookie revientas las bolitas dentro, o sea, las bolitas estas que están en el suelo que son dentro, pues básicamente esas bolitas hacen un montón de daño. Si vas a una cookie triple maestría, por ejemplo, es que Electro es indispensable para el Hyper Bloom. También tiene el Acelerados, el Superconductor, el Electro Cargados, donde está Nubilet como principal DPS, y una Cookie o una Fischl o una Beidou pueden hacerse como soportes Electro para el Electro Cargado. Y el Acelerados, donde puedes hacer un montón de daño con, por ejemplo, un Alhazen y un support Electro, como puede ser Fischl o que sé yo, una Beidou, una Cookie, o también con un Sinnoh en el Hyper Bloom, siendo Sinnoh el principal DPS Electro. O sea, el Electro básicamente tiene un montón de cosas. O sea, también está ahí Raiden en el Raiden National, o los más locos que llevan Raiden triple maestría para el Hyper Bloom. Y también la Clorinde, que Clorinde, no te olviden que, o sea, está en el Hyper Bloom reventándolo todo. También el Zetos, pero en Zetos sobre todo en Acelerados. Electro como DPS o como soporte principal para los equipos con Dendro, o sea, con Dendro, son muy buenos. Entonces Electro está bastante bien en este lugar, solo porque los otros elementos que están por encima también son muy buenos y son muy útiles. Luego tendríamos al Anemo, un elemento que es muy fuerte, bastante versátil. Es verdad que actualmente, últimamente y sobre todo con el Dendro, no ha surgido, no ha sido tan destacado, pero aún así en equipos como por ejemplo Vaporizados, en equipos de cualquier tipo, o sea, donde tengas cualquier otro elemento, un Anemo puede servirte un montón. Y te sirve un montón el Anemo, sobre todo por un simple ítem, el Sombra Verde, el Esmeralda, Sombra Verde, Esmeralda, que ese ítem lo que hace es que es muy bueno. Básicamente el Sombra Verde te aumenta el Torbellino en un 60%, claro, dependiendo del tipo de elemental que tenga, puede ser Pyro, Hidro, Electro, ya saben. Y también disminuye la res elemental del enemigo en un 40%. Eso quiere decir que haces más daño con cualquier elemental. O sea, puedes hacer daño con cualquier aliado de distinto tipo elemental. Esa disminución de la resistencia elemental hace que básicamente Sombra Verde puesto en cualquier Anemo como Kazuha, Sakarosa, Xianyun, Jin, Lynette, soportes Anemo en general que puedan ser muy buenos con Sombra Verde, así de que tu equipo mejore muchísimo. O sea, es un elemento muy versátil, muy útil en los elementos como ya lo dije, o sea, Hidro, Electro o Crío. Realmente Sombra Verde hace que sea un elemento muy útil, y aparte los Anemos suelen ser muy juntadores, tanto Sakarosa como Kazuha como Jin, como Venti incluso, que bueno, Venti es un soporte, también puede ser DPS que aprovecha muy bien el Sombra Verde, en verdad un elemento muy bueno, sobre todo para juntar y para bajarle la resistencia a los enemigos. Y en este segundo lugar tenemos al Dendro, sí, o sea, esto a punto de decir otra cosa. El Dendro, un elemento que ha llegado hace no mucho tiempo, muy bueno, muy poderoso. Desde Sumeru realmente Dendro llegó y básicamente cambió mucho el meta. O sea, antes de Dendro se usaba mucho el congelador, o sea, el crío, se usaban los electros, se usaban los vaporizados sobre todo. Pero desde que llegó el Dendro, básicamente muchos equipos usan el Dendro, tanto Nubilet por ejemplo en un Bloom o en un Hyper Bloom, o un Sinnoh también con el Hyper Bloom. También acelerados, también Blooms. Nilou es la principal DPS del Bloom, o sea, la principal personaje hidro útil para el Bloom. Y en acelerados un Zetos, incluso una Clorinde o Sinnoh, cualquier personaje que pueda tener triple maestría Electro con el Dendro, pues pueden hacer buenos acelerados. También Hyper Bloom, como he dicho antes, muy buen elemento el Electro, en verdad es la epítome del daño colectivo, claro, porque para hacer un Hyper Bloom necesitas el Hidro, necesitas el Electro y buena maestría elemental para poder ser
fuerte y hacer todo ese daño que hace. Y sus principales referentes pues serían Nahida, Alheisan, Baizu, la Cole y la viajera Dendro incluso. O sea, está muy bien el Dendro, tiene buenos personajes para que pues no te aburras y puedas usarlos a todos. Incluso ahora mismo también está Kinich, que hace un montón de daño. O sea, es increíble el Dendro. Y en primer lugar tendríamos, en mi opinión, el mejor elemento, el elemento más útil del juego, el que realmente más variedad tiene. Se puede funcionar con todos los elementos, literal con todos, incluso con el Geo, porque como viene Shilonen y también está Navia, pues o sea, obviamente con el Geo funciona bastante bien por los cristalizados en Navia y por el tema de la carga de los diamantes en Shilonen. Vaporizados con el Pyro, Blooms o Hyper Blooms con el Dendro, electrocargados con el electro, claro. Torbellinos muy buenos para vaporizados con el Anemo. Y con el propio Hydro, teniendo un modo Hydro con Jubilee Furina. O sea, no veas lo versátil que es. Y obviamente un Permafrost con el Crío. O sea, el Hydro es el mejor elemento del juego. Y de ahí que vengan muy buenos personajes de Hydro. O sea, como ya mencioné, Jubilee, el mejor DPS. Y Moalani también está ahí, por cierto. Y Furina, la mejor soporte de Hydro. También tienes a Yelan, a Shinkyu. O sea, el Hydro lo tiene todo. En verdad, el Hydro ha llegado desde el inicio del juego y básicamente ha sido el elemento más utilizado, yo puedo decir. Y el elemento más útil, el que más te sirve, el que más usas. Y nada, o sea, sin el Hydro no habría reacciones básicamente en el juego. Bueno, la mayoría de las reacciones no existirían. Bueno muchachos, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les ha parecido? Espero que les haya gustado un montón. Si es verdad que a algunos de ustedes les gusta a otras reacciones, está bastante bien. Hay algunos elementos que les sirven más a una persona en su cuenta que otras, y eso es totalmente entendible. Pero espero que les haya gustado mi perspectiva. Y nada, escuchemos a Paimon. El Pyro es mi elemento favorito. Creo que el de Rinotake es el Anemo, o no sé XD. Pero bueno, estamos a nada de los 500 subs, así que les obligo a que se suscriban a este canal y que también dejen su like y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en otra ocasión, puercos. Me despido mis panas, espero que les vaya muy bien. Si quieren que haga otros videos de este estilo, a tops o sacar videos de algún otro tema de Genshin, me pueden comentar sin ningún problema. Nos vemos, cuídense, adiós.